Sus huellas. El interior de la torre era más grande de lo que parecía desde fuera. Emily se detuvo frente a una serie de paneles desconectados, cubiertos de polvo y telarañas. Wallace, unos pasos más adelante, alumbraba con su linterna los muros revestidos de papeles rotos, mapas astronómicos descoloridos y registros escritos a mano con una caligrafía casi indescifrable. Él estuvo aquí, dijo Wallace en voz baja. Hay huellas recientes. Emily se arrodilló junto a una manta enrollada en un rincón. La tela estaba húmeda, manchada de algo oscuro. Junto a ella, una libreta de notas abierta. No hay escritura coherente, solo frases repetidas. La señal no viene del cielo, la señal viene de atrás. Y luego, no confiar en los reflejos. Wallace se acercó. Recorrió las páginas con los ojos. El mismo patrón, las mismas palabras, pero a veces interrumpidas por dibujos. Figuras deformes, rostros alargados, una torre bajo el mar. Está perdiendo contacto con la realidad, dijo Wallace. O está viendo algo que nosotros aún no podemos ver. Un crujido leve, pero suficiente. Ambos giraron hacia la escalera metálica que conducía a los niveles superiores. Logan, llamó Wallace. Hubo un silencio. Emily subió primero y Wallace la siguió con cautela. El segundo piso estaba más deteriorado, cubierto de polvo, pero en la pared, al lado de un monitor viejo y quemado por el tiempo, alguien había garabateado con tiza. Proyecto Ganymede. Él lo sabía. Él escuchó. ¿Quién? Wallace no respondió, se quedó mirando una carpeta abierta sobre una mesa. Era vieja, oficial, marcada con sellos gubernamentales borrados por el tiempo. Dentro, un nombre subrayado una y otra vez. Dr. Cleaver. Y debajo de ese nombre, una frase subrayada en rojo. Último receptor activo, 15 de agosto de 1977. Anomalía sostenida. Contacto interrumpido. Esto no fue una señal, murmuró Wallace. Fue un contacto. Algo intentó mantener el canal abierto. Emily giró hacia él. ¿Y si aún lo está intentando? Ambos se miraron. El aire dentro de la torre se sentía cada vez más denso, más observado. Silencio escalofriante. El silencio del edificio abandonado seguía siendo casi absoluto, salvo por los pasos calculados de Wallace y Emily mientras revisaban los restos de la torre. Cada rincón hablaba de abandono, de años cubiertos por polvo y desinterés, pero había una energía sutil, una sensación inconfundible de que algo había sido ocultado deliberadamente. En una de las oficinas, oculta tras un armario volcado, Emily notó una ranura delgada en la pared. Al empujar suavemente, se activó un resorte gastado que reveló un pequeño compartimento empotrado. Adentro había una carpeta amarillenta, rígida por el tiempo. Descansaba en solitario. ¿Qué es esto?, murmuró Wallace, tomando el archivo con manos temblorosas. En la carátula, garabateado a mano, apenas legible bajo la decoloración, estaba escrito Proyecto Ganymede. Material anexo. Derivaciones no autorizadas. Archivar sin codificación. Lo abrieron con cuidado. Adentro había documentos técnicos cruzados con anotaciones personales y nombres que Emily no reconocía, excepto uno. Dr. Cleaver. Las páginas hablaban de un programa vinculado a la señal captada en 1977. Una investigación paralela que no fue aprobada oficialmente. Un fragmento atrapó la atención de Wallace. Si la señal es un eco, entonces hay un origen. Si hay un origen, no está en nuestro tiempo. Lo que recibimos pudo haber sido la reverberación de algo futuro, una interferencia de lo que aún no ha ocurrido. Las implicancias no son solo físicas, sino perceptuales. Emily frunció el ceño. Esto es más que una investigación. Cleaver estaba convencido de que la señal afectaba más que los instrumentos, que tenía una consecuencia directa en la mente humana. Al final del legajo había una dirección. Archivos de la Universidad de Cuyahoga, sección de proyectos descontinuados, entrada restringida. Wallace cerró la carpeta,
sintiendo que el rompecabezas que los envolvía tenía más piezas de las que podían manejar. Vamos a esa universidad, dijo, sin apartar la mirada del papel. Pero tenemos que estar preparados. Algo me dice que esto no debería haber salido nunca de ese archivo. Emily asintió, con la misma sensación opresiva que parecía acompañarlos desde que se toparon con Logan, y mientras el viento aullaba en los pasillos vacíos, algo, o alguien, parecía observarlos desde la distancia. La Universidad de Cuyahoga. El edificio de la Universidad de Cuyahoga parecía inofensivo desde afuera, una estructura moderna, escondida entre árboles otoñales. Pero para Wallace y Emily, el aire pesaba con una gravedad nueva, mientras cruzaban las puertas hacia la sección de proyectos descontinuados. El permiso que Wallace había solicitado por sus viejos contactos les garantizó una entrada temporal, pero con restricciones estrictas. Nada puede salir de esta sala, les advirtió el archivista, un hombre de rostro inexpresivo, con una voz casi susurrante. Fotografías, copias, incluso anotaciones. Pueden observar. Eso es todo. Los condujo a una sala fría, donde estanterías metálicas se extendían hasta el techo. Cada caja, etiquetada con letras rojas, parecía una tumba de información abandonada. Emily encontró la sección marcada como Derivaciones Prohibidas 1975-1980. Wallace, con manos firmes, sacó una caja delgada y polvorienta con el número de expediente exacto del documento hallado en la torre. Adentro había un sobre negro. En él había un informe mecanografiado con el membrete del Departamento de Radioastronomía, con el título Proyecto Ganymede, hipótesis de interferencia temporal. Comenzaron a leer, en completo silencio. La hipótesis Ganymede propone que ciertas señales captadas en 1977 contienen un patrón no aleatorio cuya fuente no puede ubicarse espacialmente. La extrapolación matemática sugiere un posible eco de eventos aún no ocurridos. Este eco podría no ser solamente auditivo, sino cognitivo. En individuos expuestos durante largos periodos podrían aparecer patrones de percepción alterada. Emily tragó saliva. ¿Crees que Logan fue uno de esos individuos? No creo, estoy seguro, murmuró Wallace. En otro documento adjunto se mencionaba una figura que Claver había consultado en secreto. Edward L. Marrow, un antiguo operador del Big Air, quien renunció poco después del análisis original de la señal. Claver lo había visitado en 1981, y según las notas, Marrow habló de escuchar pensamientos que no eran suyos, y de un eco en su conciencia. Marrow está vivo. Se retiró en el norte, en una cabaña cerca de Sandusky, leyó Wallace. Emily lo miró. Estaba seria. ¿Y si vamos a verlo? Wallace cerró el archivo. No nos queda otra opción. Logan escuchó algo que lo llevó al borde. Tal vez Marrow nos diga qué fue. Mientras dejaban los archivos atrás, Wallace sintió una punzada en el pecho. No era miedo. Era la intuición de que estaban caminando directo hacia la boca de algo que los observaba desde hace tiempo. Edward Marrow. La cabaña de Edward Marrow estaba ubicada a las afueras de Sandusky, al borde de un bosque espeso donde las señales telefónicas apenas existían. Wallace condujo durante casi 5 horas, con Emily revisando en silencio las copias mentales de los documentos que habían leído. Afuera, las hojas caídas formaban un tapiz rojizo bajo un cielo opaco. La casa era pequeña, construida con madera vieja y rodeada por un jardín descuidado. Un cuervo los observó desde el tejado mientras se acercaban. ¿Y si no quiere hablar? Preguntó Emily, cruzando los brazos. No estamos buscando permiso, dijo Wallace, tocando la puerta con firmeza. Pasaron varios minutos. Cuando la puerta finalmente se abrió, le hizo apenas unos centímetros. Un ojo gris, cansado, los miró desde la oscuridad. ¿Quién los manda? Preguntó una voz quebrada. Somos investigadores del Proyecto Big Air. Sabemos quién sos y también sabemos lo que escuchaste. Hubo un silencio. Y luego, la puerta se abrió del todo. Marrow era un hombre de unos 70 años,
delgado, con las manos temblorosas y el rostro surcado por arrugas que parecían esculpidas por el tiempo. Los hizo pasar sin una palabra más. El interior de la cabaña estaba tapizado de libros, radios antiguos y una pared entera cubierta de recortes, apuntes y grabaciones de cassette. Cleaver vino a mí hace años. Me pidió que olvidara, pero no puedo, dijo Marrow mientras se sentaba frente a ellos. La señal de 1977 no fue solo un mensaje. Fue un eco, un reflejo de algo que todavía no pasó, y nosotros lo escuchamos demasiado pronto. Emily frunció el ceño. ¿Un reflejo? ¿Alguna vez te miraste en un espejo y viste algo moverse antes de que vos lo hicieras? Esa señal funciona así. Es una anticipación, pero no de eventos. Es una anticipación de percepción, de conciencia. Wallace apretó los dientes. Logan Ace escuchó esa señal y ahora se está desmoronando. ¿Sabes cómo detenerlo? Marrow se rió, una carcajada breve y sin humor. ¿Detenerlo? No se detiene, solo sigue, hasta que ya no sabes si sos vos el que piensa o si sos una réplica de algo que pensó antes. Se levantó. Fue hacia una caja polvorienta y sacó un cassette etiquetado con fecha 11 de agosto de 1977. Esto nunca se lo di a Cleaver. Es la grabación original sin filtrar, la real. ¿Y qué hay en ella? Preguntó Emily. Marrow los miró con una mezcla de compasión y terror. La voz de algo que todavía no existe, pero que ya no se está recordando. Wallace tomó el cassette con manos temblorosas. Por primera vez, sintió un escalofrío que no podía explicar racionalmente. Ahora es su turno, dijo Marrow, señalando la puerta. Pero no digan que no fueron advertidos. Mientras regresaban al auto, el bosque pareció más silencioso que antes, como si escuchara.